Ok, ¿qué harías si te sucede algo así? Con esto es suficiente para querer ya tirar la toalla, ¿verdad? Ahora sí, Señor, tú dices que yo soy el guerrero, pues aquí nos vamos a dar, ¿verdad? Como que me prometen una y me dan otra. Y lo impresionante es que David persiste, David persevera en el proceso. Y realmente él muchas veces intentaron matarlo, lo persiguieron miles de personas. Entonces la pregunta que yo me hacía es, ¿cómo pudo David perseverar en medio de tantos problemas? ¿Cómo pudo David perseverar a un grado en el cual no tiró la toalla, no se desenfocó, siguió caminando en el proceso de Dios? ¿Cómo pudo David llegar a ser el mejor rey de la historia? ¿Cómo pudo David llegar a ser este hombre que en el final dicen que es el hombre conforme al corazón de Dios? ¿Cómo es que llega este David a esto? Y una de las cosas que yo estaba viendo en la palabra y al poder estudiar un poco, me di cuenta que David tenía una confianza total en Dios. David aprendió a confiar totalmente en Dios. David aprendió que su destino estaba en las manos de Dios, que su futuro, que sus promesas, que lo que él tenía para él estaba en las manos de Dios. David aprendió a confiar ciegamente en Dios, a tener un corazón entregado a Dios. Y lo impresionante es que cuando estamos en tiempos de silencio, tiempos de desierto, tiempos de incertidumbre, tendemos a dejar de confiar en Dios. Tendemos a dejar de ver a Dios. Y en esta noche yo quiero hablar de 3 tentaciones que podemos enfrentar nosotros que quieren quitar nuestra confianza en Dios. 3 ataques que tuvo David en su vida para que dejara de confiar en Dios. Y yo creo que estas cosas muchas veces también las pasamos tú y yo. Y queremos estudiar algunos versículos y poder ver qué fue lo que sucedió en la vida de David para que él siguiera perseverando. Y vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 19, verso 9. Dice: y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Una vez más, viene la promesa, viene la palabra del hombre de Dios e inmediatamente pasa todo lo contrario. No empieza a verse claro, no empieza a verse claro su futuro, no empieza a ver claro la promesa y el llamado para su vida. Y realmente cuando tú ves la vida de David dices, esto es cualquier cosa a excepción de un hombre que parece ir hacia el reinado, hacia el cumplimiento de lo que Dios le había llamado. Pero mire lo que dice ahí en Primera de Samuel, capítulo 20, verso 3. A ver si me puede acompañar. Dice: entonces David hizo un juramento delante de Jonatán. Perdón, estoy leyendo la traducción viviente, dice en la Reina Valera. Y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá: no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. En la Nueva Traducción Viviente dice: pero te juro que estoy a solo un paso de la muerte.
En un momento Saúl empieza a perseguir a David y llega a tal grado la persecución que David se siente entre la espada y la pared. ¿Se ha sentido momentos en que dice, de esta ya no puedo salir? Estoy totalmente acorralado, no veo ni para dónde voltear porque no hay salida. Estoy totalmente limitado y no tengo opciones. David está diciendo, le estaba diciendo a Jonatán, es la primera vez quizás que podemos ver cómo se siente David en medio de la persecución, de la dificultad que está diciendo, y le dice como su mejor amigo, te confieso, Jonatán, la verdad estoy a solo un paso de la muerte. Me siento a punto de morir, me siento a punto de tirar casi la toalla. Y el chiste es, ¿cómo es que muchas veces también nosotros no vemos claro? No vemos claro. Y la primera tentación que tuvo que enfrentar David para menguar en su fe, en su confianza en Dios, fue la tentación de renunciar al no ver nada. Repita conmigo, renunciar al no ver nada. ¿Cuántas veces decimos, la verdad no estoy viendo nada? El panorama está oscuro, la situación está complicada y no veo claro. Y muchas veces pensamos, quizás Dios me abandonó. Quizás Dios me abandonó en este proceso. Y lo impresionante es esto cuando sentimos que no vemos nada. El hijo de un pastor amigo de nosotros en el estado de Guerrero hace varios años tuvo un caso de secuestro en medio de su familia. Su hijo de alrededor de 15 años fue secuestrado por alrededor de 75 días. Esto realmente parecía un ataque contra la iglesia, la familia, la ciudad entera, pero realmente surgió unidad entre los pastores, unidad en la iglesia y hubo varias cosas. Pero yo tiempo después, quizás 6 meses después, estaba platicando con este joven. Y él me estaba contando de que, dice, cuando yo estaba secuestrado, dice, estaba yo en un cuartito, pequeño, dice, unos 3 por 3 metros. Y dice, y en un momento Dios me dijo, yo voy a ensanchar el sitio de tu tienda. Y él dijo, Señor, ¿cómo vas a ensanchar el sitio de mi tienda? Estoy en un cuarto de 3 por 3, totalmente en oscuridad, no se ve nada. Yo ni sé si voy a salir de esto. Y muchas veces Dios nos habla cosas a nuestro corazón y nos encontramos como este joven, diciendo, ¿cómo me hablas que vas a ensanchar el sitio de mi tienda? Y mírame en dónde estoy, encerrado en 4 paredes sin saber si voy a pasar el día. Yo me puedo imaginar que realmente David se sentía así. David se sentía totalmente acorralado y quizás venía un leve destello de la palabra que había recibido. Y David decidió no renunciar aunque no veía nada. Yo recuerdo hace algunos años, yo tengo alrededor de 11, 12 años sirviendo y yo recuerdo un proceso entre cuando tenía unos 4 y 6 años en el ministerio en que yo veía que a todos les iba bien. Gente que tenía menos tiempo de cristiano, le iba mejor. Amigos que yo tenía, Dios les estaba levantando. Y en momentos decía, pues yo ni siquiera sé si, a lo mejor de veras me equivoqué y no sé qué estoy haciendo aquí sirviendo a Dios. Yo viví poco más de 5 años con niños de casa hogar. Yo estuve en una casa pequeñita, viviendo con 10, 12 niños por más de 5 años y decía, ¿qué estoy haciendo aquí adentro? ¿Qué estoy haciendo aquí con estos chavos que ni me hacen caso? Yo estoy orando por ellos y al otro día parece que están peor.
y cada día me traen más reportes de ellos. Y Dios, todos los estás levantando. Y no pasa nada. ¿Cuántos hemos pasado tiempos así? Tiempos en que dices, no veo nada, la verdad. Pero a mí me encanta ver en la vida de David, cómo podemos ver en Samuel la vida de David, pero en los salmos el corazón de David. Y yo de veras me puse a pensar, ¿qué estaba pasando en la vida y en los pensamientos de David en estos procesos? Y yo encontré el Salmo 31, verso 13 y 15, si puede acompañarme ahí. Y realmente trajo mucho ánimo a mi corazón estos versículos. Dice: porque oigo calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas el verso 14 dice: mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Esto es lo que sucedía en el corazón de David. No era una mente positivista, ¿verdad, David? No era de, no, pues no pasa nada, no pasa nada, piensa positivo y tu destino va a florecer. Realmente David era alguien realista en su situación. Me está yendo en una manera difícil, pero en medio de que parecía caer en un pozo profundo, de repente brotaba y decía: mas en tu mano están mis tiempos, mas yo en ti he confiado. En la Nueva Traducción Viviente me encanta, dice: mi futuro está en tus manos. Y realmente David aprendió a seguir confiando en Dios a pesar de no ver nada. Y yo en esta noche, yo le quiero decir, si usted está pasando algún proceso complicado en que dice, no veo nada, yo le quiero animar a descansar en Dios, a poder decir: mi futuro está en tus manos, mi vida está en tus manos. Y es un ejemplo David para nosotros en esto. ¿Está ahí conmigo? Vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 24, verso 2 al 7. Y vamos a ver la segunda tentación que tuvo que enfrentar David en su vida. Dice: y tomando Saúl 3,000 hombres, repita conmigo, 3,000. Imagínense que lo vinieran persiguiendo 3,000. Algunos quizás los han perseguido 1, 2 o 3 personas y ya sentimos, ¿verdad?, la angustia. 3,000 personas. Y no eran 3,000 cualquiera, eran 3,000 de los mejores. 3,000 de los más aguerridos hombres. Dice: y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos en las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Sí, pues sí entiende lo que significa cubrir sus pies, ¿verdad? ¿Puede entender eso? En sí, Saúl iba al baño, más claramente. Imagínense, va con 3,000 hombres. Y yo creo que dijo: aquí espéreme, ¿verdad? Ahorita regreso, tiempo fuera, voy a cubrir mis pies. No creo que había en las cuevas excusados, ¿verdad? Ahí de aguilita, pues. Yo he ido varias veces de misiones y he aprendido a hacer de aguilita. Y en ese momento, solo Dios hace estas cosas. En ese lugar, ¿quién estaba?
Dice el verso 3. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día que te dijo Jehová: He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás como él te pareciere. Y, o sea, David tenía también su ejército, ¿verdad? No eran 3,000, pero eran un buen número. Y hoy los conocemos como los valientes de David. Pero no sé si usted sabe que estos valientes de David, pues tuvieron que pasar un proceso. Y realmente las raíces de estos valientes de David eran hombres de lo peor, endeudados, amargados, frustrados con el mundo. Imagíneselos, cuando estos hombres ven que viene Saúl a cubrir sus pies y le empiezan a decir: David, el Señor está contigo. Mira lo que nos acaba de poner aquí. Ahí está Saúl. Vamos a acabar con él. Vamos a acabar con él. Y después de eso, tú eres el rey y nosotros, tus fieles seguidores, ¿verdad? Entonces, los que te vamos a ayudar en tu reino. Y es impresionante el corazón de David. Me encanta a mí el corazón de este hombre. Porque él dice todo lo contrario. Él dice todo lo contrario. Vamos a ver ahí el verso 5 dice, el verso 4 dice: Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. A mí me encanta el corazón de David, porque ese momento en que cortó un pedacito del manto de Saúl, él dice que se lamentó, se entristeció en su corazón y dijo: ¿Cómo fue que me atreví a hacerle esto a Saúl? ¿Cómo fue que me atreví a hacer esto? Y si vamos ahí al verso 6, dice: Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Cuando yo pienso en esto, digo: ¿de qué planeta es David? ¿De dónde salió este hombre? Él dice: yo no puedo tocar al ungido. Yo no puedo tocar al ungido. Y yo cuando veo a David digo: veo cualquier cosa menos al ungido. Pero David veía las cosas diferente. David sabía que toda autoridad es dada por Dios. Y si Dios lo puso ahí, es el que Dios ungió. Y lo que podemos ver aquí en la vida de David es que David aprendió a mirar a Dios. La segunda tentación que enfrentó David es la tentación de dejar de mirar a Dios. La tentación de dejar de mirar a Dios. David había aprendido a mirar a Dios en medio de cualquier circunstancia. David había aprendido a ver su destino en las manos de Dios. Entonces, cuando él tuvo la oportunidad de hacer algo, realmente él dijo: estoy en las manos de Dios, no en las manos de este hombre. Y me encanta porque en el Salmo 22, si puede acompañarme, dice el Salmo 22. Dice: Dios mío, perdón, Salmo 22, Dios mío, discúlpenme, aquí estoy luchando.
Estoy luchando con la versión, disculpe. Dice, habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y aquí algo que me impresiona es, David nunca vio a Saúl como uno de sus enemigos. David los ponía en dos categorías diferentes. Decía, mis enemigos y Saúl. Una vez escuché a un hombre decir, es que David nunca vio a Saúl como uno de sus enemigos. David vio a Saúl como el instrumento de Dios para trabajar en su vida. Me encanta ver en David cómo él puso sus ojos en Dios. Y muchas veces nosotros dejamos de mirar a Dios, dejamos de confiar en Él y empezamos a poner nuestros ojos en lo terrenal. Y David fue un hombre que aprendió a todo lo distinto. Me encanta pensar en cómo David siempre mantuvo su mirada enfocada. Estaba leyendo un libro de un hombre llamado Bob Sorge. Y este hombre cuenta una historia de que en una ocasión iba manejando en su auto. Y dice que iba a unos 80, 90 kilómetros y en eso vio dos palomas que estaban frente a él. Y él dijo, que se quiten las palomas, que se quiten las palomas, que se quiten las palomas. Y en su mente dijo, yo no me voy a desviar, porque yo sé que muchos se han estrellado por desviarse, por esquivar un animal o algo. Y entonces dice que él estaban enfrente de las palomas y las hizo volar a las dos. Y dice que él empezó a pensar en esto. Dice, ¿qué pasó con esto? Y en eso dice que vino a su mente Cantares 1:15, donde dice, qué hermosa eres, amada mía, qué hermosa. Tus ojos son como palomas. Y no sé si usted sabe que las palomas no tienen visión periférica. Por esta razón es que cuando el auto venía, estas palomas estaban enfocadas una en la otra y nunca se dieron cuenta de que venía el auto y se las llevaron. Y aquí en este verso dice, que tus ojos sean como de paloma. Y lo que Dios nos está diciendo es, usted y yo, iglesia, necesitamos tener ojos como de paloma, que no estamos viendo solo periféricamente, sino estamos enfocados. Y David tenía estos ojos enfocados en Dios, porque la verdad, uno de nosotros pudo haber dicho, mi obstáculo es Saúl, mi obstáculo es Saúl. Y leía un artículo donde decía, David nunca vio a Saúl como un obstáculo. David no vio a Saúl como alguien que podía ayudarle o como alguien que podía estorbarle. Y yo cuando leí esto, realmente tocó mi corazón. Y David sabía, nadie me puede ayudar, nadie me puede estorbar. Mi futuro y mi destino está en Dios. Porque cuando usted y yo ponemos nuestra mirada terrenalmente y empezamos a mirar que es que si no me ayudan, no voy a llegar. Si tú crees que hay alguien que verdaderamente puede ayudarte, es muy posible que también piensas que hay alguien que puede estorbarte. Y cuando nosotros empezamos a perder la visión, a perder el enfoque y empezar a poner nuestra vista en las personas, es que no me cumplió el palancazo, es que me ofendieron, es que me lastimaron. Y hay tantas personas con un futuro hermoso en Dios que han desenfocado su visión de Dios y han dejado de mirar a Dios y han caído en la tentación de empezar a ver a las personas. Yo he adoptado esta frase con mi esposa. Me pasa algo y le digo, nadie me puede ayudar, nadie me puede estorbar. Mi futuro está en Dios. Y David aprendió muy bien a poder mirar a Dios. Él no se dejó
Él no se dejó caer por la tentación de dejar de mirar a Dios. Y en esta tarde yo le quiero animar a que usted pueda tener ojos como de paloma, ojos enfocados únicamente en Dios. ¿Está ahí conmigo? Y vamos a ver la tercera tentación que tuvo que enfrentar David. Pero antes que eso, mire, hubo otro hombre en la palabra que también aprendió a poner su mirada en Dios. Y este fue José. Si recuerda la historia de José. José, en un momento, sus hermanos lo venden como esclavo. Lo venden como esclavo. Pasa largos procesos de espera, largos procesos de quebranto, de trato en su vida, de que Dios forjaba su carácter. Y en un momento Dios lo lleva a una posición de influencia. Y en ese momento en que llega a esa posición de influencia, un día, muchos años después, él ya no es el mismo niño de antes y vienen todos sus hermanos frente a él y se postran delante de él y se da cuenta que Dios le está llevando a cumplir su destino en Dios. Y en el momento en que él se muestra que es José, el hermano que ellos vendieron, que ellos entregaron, imagínense la cara de los hermanos. Te dije que no lo hubiéramos vendido. Mira dónde está ahora. Y me encantan las palabras de José cuando él les dice: no se preocupen. Cuando todos vienen y le dicen casi: perdónanos, Josecito, éramos unos niños. Y él les dice: no se preocupen. No fueron ustedes los que me trajeron aquí, sino fue Dios. Y yo puedo ver a José como un hombre que tampoco cayó en la tentación de dejar de mirar a Dios. Él realmente dijo: fue Dios, no se preocupen, no se preocupen por esto. Fue Dios quien me trajo aquí. Y usted y yo necesitamos poder descansar y confiar en que podemos mirar a Dios, en que podemos descansar y confiar en Dios. Porque la verdad, hay mucha gente lastimada, enojada, porque puso su mirada en alguien, puso su mirada en algo, puso su mirada en una situación. Y yo simplemente sé: dejaste de mirar a Dios. Dejaste de mirar a Dios. Yo recuerdo un momento cuando en el ministerio yo estaba comenzando a servir. Y yo hice largos tiempos en que recibí ofrendas que cubrían el champú, pues, ¿no? Y en un momento recuerdo que me enviaron a hacer algunos pagos al banco. Y yo hice los pagos, y al regresar surgió que había faltado dinero. Y me dijeron: lo tienes que pagar. Y yo dije: yo necesito como 2 meses o 3 para que me pase esto. Y en realidad había sido una confusión. Días después apareció el dinero debajo de otro lugar. Pero en esos días, en ese momento que me pasó esto, yo recuerdo que en un momento el diablo quiso tentarme. Y me quiso poner una trampa y decirme: esto es injusto. Esto es injusto. Y en un momento yo pude deshacerme de esa trampa y decir: Dios está haciendo algo en mi vida. Dios está haciendo algo en mi corazón. Y yo te quiero animar a que tú puedas ver a Dios en medio de las cosas. Hay tanta gente que en ocasiones se ha ido de sus trabajos, problemas en la familia, en la iglesia, porque voltearon a ver las cosas en las personas, en las situaciones. Y realmente necesitamos voltear a ver a Dios. ¿Está ahí conmigo? Y la tercera tentación, ahora sí, es la tentación de ayudar
a Dios. Ok, David ya pasó la tentación de que no veía nada y la superó. Después pasó la tentación de dejar de mirar a Dios y la pasó. Y ahora viene una tercera tentación, la tentación de ayudar a Dios. Y muchos de nosotros crecimos creyendo en esto, ¿verdad? Que ayúdate. No, si ustedes crecieron, ayúdate que yo te ayudaré. Dijiste, es que si yo no ayudo a Dios, no se va a dar la cosa. Imagínese a David en ese momento. Saúl está ahí, ¿verdad? Haciendo sus necesidades y dijo, y quizás pudo haber dicho, esto Dios lo hizo. Es mi momento. Le corto la cabeza y llego a cumplir lo que Dios me puso. Y la verdad ha habido muchos hombres en la palabra que quisieron ayudar a Dios. Moisés, esta inquietud de ayudar a su pueblo, y en un momento en sus fuerzas se quiere agarrar, ¿verdad? Y en sus fuerzas intenta liberar a alguno de sus compañeros. ¿Y qué hace? Mata a uno de los egipcios. Y esto provoca una situación complicada. Moisés tiene que huir y Dios lo mete en un proceso para que aprendiera a hacerlo a la manera de Dios. Otro hombre que quiso ayudar a Dios, Abraham. ¿Sí recuerda? Ninguno de nosotros puede culpar a Abraham. Nosotros quizás hubiéramos hecho algo parecido. Años de espera de la promesa. Y en un momento quizás ve, pues parece que no se va a dar nada. Parece que la situación no se ve clara. Hay que ayudar a Dios. Pásenme a esta mujer y a lo mejor esta es la promesa. ¿Y cuántos de nosotros nos queremos hacer los inteligentes y decimos, a lo mejor Dios necesita pues, que le eche una manita, ¿verdad? Y decimos, a lo mejor Dios necesita que yo le ayude un poquito, como que se está tardando, creo que yo soy quien tiene que ayudarle. Pero mire, David sabía que él no iba a llegar a ser rey por su mano. David sabía que él iba a llegar a ser rey por la mano de Dios. David sabía muy bien lo que Daniel en el capítulo 2, verso 21 dice, él quita y pone reyes. O sea, David aprendió a confiar en Dios, a esperar en Él. A mí me encanta pensar en esto. David fue alguien que peleó David no fue alguien pasivo. No quiero confundirlos, pero David supo esperar en Dios, pero David nunca fue una persona pasiva. David fue un guerrero, pero David peleó por el reino de Dios. David no peleó por su reino, ¿sí? Y la verdad hay tantas personas, yo soy como alérgico a estas personas, que les encantan solo la fama y las plataformas. Perdón que voy a tocar esto, pero pelean por su reino y no pelean por el reino de Dios. Y David no fue un hombre que estaba peleando por las plataformas. No fue alguien que dijo, si yo ya llevo tantos años y no me han subido. David no tenía este corazón. Cuando la palabra dice el que anhele obispado, no está diciendo el que anhele posiciones. Está diciendo el que anhele servir. Y el que anhele servir, no le importa en dónde esté. Lo que quiere es servir. Y yo de verdad tengo una convicción de que podemos ser los mejores detrás de escena. Los que me conocen saben que a mí no me gusta tanto estar aquí al frente.
Mi pastor creo que es el que me ha impulsado a irme allá al frente. A mí no me afecta estar atrás. He aprendido que puedo ser el mejor segundo. El mejor segundo. Yo puedo ser el mejor segundo. Y yo te quiero sembrar, no que seas conformista, pero que en el lugar que Dios te ponga, que puedas ser fiel. Que puedas ser fiel, que puedas, no importa quién se lleve los méritos, no importan esas cosas. Realmente lo que importa es el reino de Dios. Y David fue un hombre que peleó por el reino, que peleó por la obra, pero nunca peleó por sus posiciones. Y hoy hay algo tremendo en cuanto a esto. Desde los discípulos está esta lucha, una lucha por sobresalir. Pero realmente David fue alguien que se dejó promover por Dios. Y dejó que Dios fuera el que lo llevara. Vamos a ir a 2 de Samuel y casi estoy terminando ya con esto. 2 de Samuel capítulo 5, verso 1. Dice, luego todas las tribus de Israel, en la Nueva Traducción Viviente, fueron a David en Hebrón y le dijeron, somos de la misma sangre. En el pasado, cuando Saúl era nuestro rey, en realidad era usted quien dirigía las fuerzas de Israel. Y el Señor le dijo, tú serás mi pastor, tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el líder de Israel. De modo que allí en Hebrón el rey David hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel y lo ungieron rey de Israel. Y en el verso 12 dice, entonces David se dio cuenta de que el Señor lo había confirmado como rey de Israel y que había bendecido su reino por amor a su pueblo Israel. Realmente David aprendió a confiar en Dios. Y nosotros necesitamos aprender a confiar en Dios. Yo sé que hay cosas en las cuales necesitamos caminar, necesitamos avanzar. Quizás algunos jóvenes tienen que dar un paso, ¿verdad? Yo la verdad en el ministerio tenía la mentalidad de que en una nube el Señor, como iba a ser su venida, pues así iba a venir en una nube mi futura esposa, ¿verdad? Y dije, hay algunas cosas para las cuales necesitamos hacer nuestra parte, pero hay algunas otras donde simplemente necesitamos confiar en Dios. Y aquí viene el final de esta historia. El mensaje es: ¿dónde nace un hombre de Dios? ¿Dónde nace un hombre de Dios? Y yo puedo decir, un hombre de Dios nace en lo que hace cuando nadie lo ve. Un hombre de Dios nace en lo que hace cuando nadie lo ve. Ahí en lo secreto es donde se dan a luz estos hombres. En el Sermón del Monte, ¿cuántas veces dice? En el secreto, donde nadie te ve. Ahí en el secreto es donde surge esto. Yo digo, ¿de dónde nació esta fe? ¿De dónde nació esta confianza en Dios? Y yo voy al Salmo 27, verso 4, y dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Dónde nace esta confianza en Dios? Nació en el lugar secreto. Quizá usted y yo estamos pasando tiempos de dificultad y hemos perdido la fe. Mi pregunta es, ¿cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Porque es ahí en el secreto con Dios. Es ahí en nuestra profunda intimidad con Dios donde nace esta fe. Donde usted y yo nos conectamos con Dios y dejamos de ver las circunstancias a nuestro alrededor y decimos, puedo ver con tus ojos. Puedo ver con los ojos de la fe. Puedo ver con los ojos tuyos, Señor. Y en esta noche yo le quiero invitar a que se ponga de pie.
Y quizás usted está pasando un proceso difícil. Y la verdad se está enfrentando a estas tentaciones. A la tentación de renunciar porque no ve nada. Se está enfrentando a la tentación de dejar de mirar a Dios. Se está enfrentando a la tentación de, en su desesperación, decir, pues Dios me prometió una casa, pues como caiga la voy a comprar. Dios me prometió un carro, pues como caiga. Dios me prometió una esposa, la que caiga. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar en Dios. Si usted ha estado pasando estos tiempos, yo le quiero invitar a que pueda pasar aquí al frente. Y como un paso de fe, como un paso en el que dice, decido ver a Dios. En medio de mi crisis, decido ver a Dios. Decido confiar en Dios. O quizás usted dice, la verdad, yo he perdido la fe porque he perdido mi vida de oración. He dejado quizás de congregarme, he dejado de leer la palabra, he dejado de ayunar, he dejado de orar. Y quizás usted sabe que necesita reencontrarse una vez más con Dios. Si usted es cualquiera de estos dos casos, yo le quiero invitar a que pase aquí al frente y vamos a orar. Señor Jesús, Padre, en esta noche, Señor, queremos pedirte, Dios, que nos ayudes a no perder nuestra confianza, Señor. Muchos de nosotros hemos estado en tiempos de dificultad, en tiempos de prueba, en tiempos de procesos difíciles y a veces no hemos visto nada de respuesta. Y a veces hemos sido tentados a empezar a ver a las personas y dejar de verte a ti. Y en otras ocasiones, en nuestra desesperación, la verdad, hemos metido nuestra mano y nos hemos metido en tantos problemas, Señor. Padre, pero en esta noche decidimos voltear nuestros ojos una vez más hacia ti. Y dígale al Señor, usted ore ahí desde su lugar, no se distraiga. Ore en su lugar y diga, decido voltear mis ojos hacia ti. Padre, en esta noche yo creo y confío en ti, Señor. Y Padre, yo sé que tú estás conmigo, que tú guías mis pasos, que tú guías mi caminar. Y Padre, en esta noche yo te ruego, Señor, vuelve mi corazón a ti, vuelve mis ojos hacia ti. Y aun si en esta noche algunos de los que estamos aquí hemos perdido nuestra relación con Dios, quizás estamos en la iglesia, pero nuestro corazón está en otro lugar. Y tú sabes que Dios te ha estado diciendo, vuelve a mí, vuelve a mis caminos, vuelve a mis pasos. Yo te quiero animar a que no permitas que la condenación, que la culpa te detenga. Y pasa aquí como un paso de fe. Y dile, Señor, yo quiero renovar mi relación contigo. Señor, yo sé que separado de ti nada puedo hacer. Separado de tu mano nada podemos hacer. Y en esta noche te pedimos, Señor, toma nuestras vidas. Y Padre, y ayúdanos a poner nuestra mirada en tu casa. Señor, como decía el salmista, una sola cosa he demandado. Padre, mi enfoque está en tu casa. Mi enfoque está en ti, Señor. Y esto buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús, Señor.